Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado Numa. Los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes... Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Aquí nuevamente en tu canal informativo Salgado Numa. En esta ocasión el presidente Nayib Bukele le dice a las comunidades internacionales que no se metan en sus asuntos, ya que le manda fuerte mensaje a las pandillas para que ya por fin se entreguen, porque si no se entregan por las buenas va a tocar por las malas. Vemos aquí el siguiente video. No tienen derechos. Pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie dijo nada. Pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada. Y creo que eso es algo importante, procuradora, que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos, y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos, pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe, en Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes? Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito. 59 días van ya sin homicidios, 158 días sin homicidios van en el gobierno de Nayib Bukele. Se han desmantelado más de 105 campamentos al día de hoy, campamentos de pandilleros, que luego me vas a hablar esto de los campamentos. Denuncias se han hecho y se siguen llamando a la ciudadanía que se hagan al 123. ¿Verdad? Incautaciones, ya para irte cerrando este tema y me des tu forma de verlo, $1.016.000 en efectivo se les ha dado. No es poca cosa. Con ese dinero, cómo se puede hacer mucho para los niños en las escuelas, etcétera, etcétera. Van incautados 10.566 celulares. Era la forma de que tiene todo el mundo de comunicarse y también los pandilleros se les han incautado. Con información adentro, por cierto, y buena información. 49.105 porciones de drogas que se les ha quitado y 1.103 armas, entre ellas mucha arma larga, mucha arma que vendían antes de manera en el mercado negro, incluso gente vinculada a Arena. Y además se han incautado 1.314 vehículos que eran de las pandillas y que por una ley también y una ágil utilización de ella por parte del Ministerio de Seguridad, esos vehículos están siendo usados para combatir a las mismas pandillas. O sea, un efecto aikido, ¿verdad? La fuerza del enemigo se utiliza para reversársela a ellos mismos. En el caso de los vehículos se puede, en el caso de los otros no, porque tanto armas como drogas o celulares pues tienen que seguir un proceso dentro del prontuario de la justicia para hacer que estos pandilleros pues no queden libres nuevamente. Ese es el contexto, ese es el plano. Te dejo a ti con lo tuyo. A mí me parece que en estas coyunturas siempre hay dos maneras de ver toda la fenomenología. Una manera jurídica y una manera política. Uno entiende que el derecho es la organización jurídica del poder político.
la organización jurídica del poder político. Y entiende que entre el derecho y el poder político hay una íntima relación. Y en esta coyuntura, los aspectos jurídicos funcionan. Claro, siempre esto está sometido a debate, a lucha, porque en este momento hay una intensísima lucha de clases, una verdadera escuela de la lucha de clases, y toda la gente tiene oportunidad de aprender qué es eso. ¿Y quién es el mayor aliado del gobierno en este momento? El Diario de Hoy. ¿Cómo así? ¿Y quién es el otro gran aliado del gobierno en este momento? La prensa gráfica. A ver, contame eso. Porque en ningún momento, como en este, esos aparatos ideológicos están dedicados a mostrar lo que consideran ellos debilidades de la política del gobierno y a mostrar en sus páginas día a día, minuto a minuto, opiniones de la gente, reacciones de la gente, con fotos, con declaraciones de la gente. Ese es un importante aporte al gobierno, en el sentido que el gobierno tiene condiciones de apreciar el sentido de todos esos planteamientos, de tal manera que todo lo que está saliendo en las páginas sea sometido al radar del gobierno. Porque si el gobierno plantea que todo lo que está ocurriendo allí es mentira, tiene problemas. Claro. Pero si el gobierno considera que todo lo que está partiendo ahí es verdadero, también tiene problemas. El gobierno ha de hacer lo que dice la Biblia de los hebreos: separar el grano de la paja. Pero ese es un trabajo político fino, muy, muy fino. Ahora, ¿el gobierno puede decir que no le pone atención a eso? Sí, puede decirlo y quizás pensarlo, pero estaría equivocado. Estaría equivocado. Porque si a algo o a alguien le pongo yo atención, es a mi adversario o a mi enemigo. Dios me guarde a aquel que no le pone atención a lo que dice el enemigo o a lo que hace el enemigo. Claro. Entonces está vencido. Por eso es que son importantes aliados, porque tanto el de hoy como la prensa son radiografías. Claro, eso hasta ahora no mueve las encuestas. Pero ¿y cuánto está moviendo la conciencia de la gente? ¿Y cuánto está impactando la conciencia de los mismos muchachos de Nuevas Ideas? ¿O cuánto está impactando la conciencia de los mismos funcionarios de Nuevas Ideas? ¿Se sabe eso así con exactitud? No, porque eso tiene que ver con la naturaleza humana. Claro. Y la levadura humana es una cancha muy compleja, muy difícil. Por eso son los aliados. Es en ese sentido. Ellos no lo hacen en ese sentido. No. A ver, contame eso. No.